colonialismo 2.0 y los desafíos de la izquierda. ¿Qué hacer? Todo esto, la idea de que esto es una lucha de poder al final, que el destino de la humanidad depende también de manos de quien queden estas tecnologías, que a una red hegemónica, la red fortalece los valores, si estos valores son hegemónicos, esos valores se fortalecerán, y que por lo tanto frente a una red hegemónica hay que construir una red contrahegemónica. Entonces, y de que no hay que paralizarse, y empiezan a aparecer una serie de estructuras extraordinarias. Infomet, hay que estudiar Infomet, el código, los muchachos de matemática, para que se den cuenta que los algoritmos, la manera en que se estructuró en el año 1998 Infomet, tiene cierta manera, la estructura, la arquitectura de Facebook, que se creó 6 años después, y lo hicieron compañeros nuestros desde Cuba, ¿verdad? Con otros valores, que era que Infomet sirviera no solo para el acceso a todo lo que estuviera del conocimiento, las últimas novedades del conocimiento mundial en torno a la salud, sino para que un viejito que estuviera en la última montaña de Zaguadetánamo, si tenía un problema del corazón, podría consultarse con el mejor especialista en el Amejera y así. O sea, y como Facebook surge 6 años después con una arquitectura similar en la gran meca del desarrollo de lo tecnológico, para dirimir en la Universidad de Harvard quiénes eran las muchachas más agotables. Y ahora, ¿por qué hablamos de colonialismo? Bueno, porque lo que está dominando, además de toda esta infraestructura que tiene, por supuesto, una base militar y una arquitectura militar muy fuerte, está produciéndose no en un vacío, sino en nuestros países, con las enormes desigualdades, con una característica adicional. Ellos se adelantaron en América Latina para crear las condiciones de que esa infraestructura y esos valores estuvieran aquí. En estos momentos, debido a políticas, porque la otra cosa, compañeros, hay una idea de que Internet es una cosa de la Guerra de las Galaxias 4, de que es una cosa que está fuera de nuestra realidad, de Marte, de unas cosas que pasan que no se entendemos. No, todo esto está perfectamente delineado, no con una instrucción de manual vertical, sino con una enorme utilidad para ajustarse, pero hay líneas maestras que las estamos viendo todo el tiempo. Y una línea maestra era, por ejemplo, un documento muy importante que se genera en el año 2011, que algunos expertos conocen como la doctrina de la conectividad efectiva, que fue un estudio que hicieron país por país en América Latina, no para dar una tubería de dinero, sino para dar aquellos elementos, o sea, de la última milla, de qué infraestructura, de cómo hacer para que esas infraestructuras dominantes, sobre todo en redes sociales, fueran las norteamericanas, a partir del cálculo que en ese año ya el 50% de la población latinoamericana tenía 30 años o menos y sus relaciones de confianza estaban con esa red. Por lo tanto, que hemos visto en unos poquitos años, desde el 2011 hasta acá, que América Latina es la región más dependiente en términos de infraestructura, plataformas, contenido, etcétera, de los Estados Unidos. El 90% de todo el tráfico que se genera entre nuestros países, incluso fuera de nuestros países, pasa por Estados Unidos, por el NAT de las Américas. Más del 70% de todos los contenidos que se generan en el entorno digital están en plataformas en los Estados Unidos. Un amigo querido me recordaba el otro día la idea de que lo que está pasando, ¿no? Que frente a la inteligencia artificial se ha generado un general intellect, que era lo que decía Marx, cuando la gente se apropiaba de estos nuevos cambios tecnológicos, pero también para transformar el sistema. Por lo tanto, quiero cerrarles al abrir con una frase de Galeano hablando de qué cosa era el colonialismo 2.0, que es el mismo colonialismo de siempre, pero montado en un cepelín, digamos que con esteroides, por todas estas tecnologías que poseen, de las cuales también aprende nuestra gente, de las cuales por tanto es tan importante colonizar esos espacios donde está la gente. Yo siempre digo, si Martí viviera ahora fuera facebookero y tuitero, porque hay que estar loco para enajenarse de los lugares donde está la gente, pero simultáneamente deberemos pensar en construir nuestros propios instrumentos liberadores que se parezcan a nuestros pueblos,
donde hay una experiencia extraordinaria en todo el pensamiento de Fidel Castro que podemos agregar. Y les voy a cerrar, que es además una invitación, con esta frase de Franz Fanon en Los Condenados de la Tierra, que es un ultimátum a todos ustedes. Nuestra misión, para nosotros que hemos tomado la decisión de romper las riendas del colonialismo, es ordenar todas las rebeldías, todos los actos desesperados, todas las tentativas abortadas o ahogadas en sangre. Entonces esa es la invitación. Muchísimas gracias, compañeros. Y es que a veces los movimientos de izquierda, aun cuando logran estar en el poder, sostenerse de gran tiempo, a veces no se aprovecha todo lo que se debiera. Por ejemplo, la producción audiovisual, eso ha pasado con algunos países, que al final no queda, por ejemplo, ni siquiera una novela, no quedan a veces libros de la ficción que abordan también cada uno de los procesos. A nosotros nos interesa mucho también reflexionar sobre cuánto más pudiéramos hacer. Si hubiese una destrucción atómica, ¿cómo podríamos seguir comunicando? Por eso decimos y hablamos de la red, porque si ustedes cogen una red de un pescador y si le disparan a la red, evidentemente la bala puede pasar a través de la red sin romper nada, pero si ustedes disparan con una Kalashnikov, por ejemplo, y rompen 20 mallas de la red, aún quedan 200 mallas que funcionan. Entonces, la comunicación, decían los americanos, el día, si los rusos desencadenan los primeros el ataque, lo que harán es que destruirán todas nuestras grandes ciudades y nuestros nudos de comunicación. Pero entonces, ¿cómo nos vamos a comunicar entre, por ejemplo, el centro donde se encuentre el Estado Mayor o lo que quede del Estado Mayor con las fuerzas que hayan sobrevivido? Si no se puede comunicar porque los canales se han cortado. Entonces hay que inventar un sistema que funcione como una red, es decir, que en vez de ir en vía directa de un punto a otro punto, vaya dando muchas vueltas, aunque tengan que dar la vuelta al mundo, pero que llegue del otro lado. Ese es el principio que crea la red. Pero lo que quiero decir es que, digamos, 30 años o 50 años después de la invención de Internet, masivamente América Latina utiliza los recursos de Internet. No ha faltado 400 años. Pero quiero eso decir que ya no estamos en colonia, ¿no? Porque hay que reflexionar sobre lo que es la colonia. Miriam ha citado dos frases muy percutantes de nuestro amigo Galeano, pero en realidad hay varios tipos de colonización. Piensen que, por ejemplo, hoy día, si tenemos que citar cuáles son las grandes potencias de hoy en geopolítica, las 10 principales grandes potencias de hoy son las mismas, excepto China, son las mismas que a principios del siglo XX. Son Alemania, Japón, Francia, Estados Unidos, Rusia, son las mismas. Y ya no son imperios coloniales, pero siguen siendo los principales países que dominan el mundo. Por ejemplo, de todos los países de América, el único país que no solo se descolonizó, pero que pasó a formar parte del club de los dominantes, es Estados Unidos. Los demás países llevan 2 siglos, la mayoría de ellos descolonizados, pero no están en el grupo de países dominantes. Entonces, con Internet, lo que Internet nos plantea también son dos cosas, evidentemente, ¿no? Que aquí tú lo subrayabas ahora. Por una parte está el enfrentamiento cultural, la batalla cultural. Hay que desertar las redes, sería absurdo. Hay que estar en las redes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque no hayamos inventado Internet, la batalla se da hoy en ese espacio, en el ciberespacio, que es un nuevo espacio en el sentido propio de la palabra. Es un nuevo espacio, es un nuevo territorio. Digamos, si antes había un espacio, el espacio en el que vivimos normalmente tridimensional, el espacio de nuestra vida cotidiana, ahora también vivimos en ese otro espacio a través de pantallas, que se manifiesta para nosotros a través de pantallas. Y cuando estamos frente a la pantalla tenemos
un universo mental, un universo imaginario, un universo cultural, de conocimiento, económico, financiero. Todo eso pasa por una pantalla y por el territorio del ciberespacio, que también evidentemente es un espacio de guerra, en el sentido que Rosa Miriam le daba la palabra, un espacio de guerra. Además ahora las grandes potencias crean un ejército para luchar por ese espacio. Pero aquí nos planteamos la cuestión de la descolonización tecnológica también. Cosa que Fidel en cierta medida planteaba cuando creó la UCI. Es decir, ser capaces también de inventar o de fabricar nuestras propias computadoras, estar presentes en la reflexión sobre qué es una computadora hoy, qué debe tener como posibilidades, etc. Y no solo depender de eso. El presidente Díaz-Canel ha dicho últimamente, en las últimas 48 horas, una reflexión sobre cómo hay que articular ciencia y tecnología. Es decir, no solo desarrollar una reflexión teórica sobre la ciencia, no solo enseñar la ciencia, pero desarrollar una tecnología. Descolonizarse no es tan sencillo. Aunque cuesta mucho, evidentemente muchos países han hecho un enorme sacrificio. Pienso en Vietnam, pienso en Argelia, ¿verdad? Pienso en Cuba. Un enorme sacrificio para conquistar la soberanía, para conquistar la independencia. Pero bueno, Fidel lo decía también, la segunda independencia está por conquistar. Y ahora hay que ir a por la tercera independencia, que es la independencia digital, la independencia tecnológica, el ser soberanos en el ciberespacio. Esta es, digamos, la misión, el objetivo de las nuevas generaciones, en América Latina en particular. Porque América Latina, si es consumidora masiva de redes sociales, no es normal que no produzca sus redes sociales. En definitiva, estas redes sociales solo están pasando. No sabemos si dentro de 5 años existirá Facebook. Aparentemente sí, pero es posible que no. ¿Qué pasará cuando Internet tenga 4 siglos? ¿Qué pasará? Y estaremos como estamos ahora aquí, es decir, que llegará un viajero a Cuba dentro de 4 siglos y dirá, bueno, pues aquí aún no hay la propia red social, o aún no hay, no sé, el teléfono más avanzado. Yo espero que no, que lo dirán, que este es uno de los países que tienen más conciencia de esta problemática. Es decir, yo creo que el desafío para las nuevas generaciones tiene que ser en la producción, como lo ha dicho el presidente Díaz-Canel, la producción de tecnología, de nueva tecnología, que nos permita también avanzar en ese terreno. La batalla del contenido, esa la podemos ganar relativamente fácilmente. La batalla de las nuevas tecnologías propias, esa es la que hay que ganar. Muchas gracias. El periodismo tiene actualmente grandes retos en los que trabajar. El periodismo no se puede quedar atrás, tiene que competir contra el enemigo y con sus propios medios. La guerra digital, que no nos podemos quedar atrás en ella. Y otra cosa dentro del propio periodismo que debe realizar, y nosotros como consumidores debemos realizar un consumo crítico de los medios, hacer un consumo crítico de todo lo que estamos observando en las redes sociales y tener un pensamiento adecuado. No solo ver una parte, sino como solemos decir los jóvenes en Cuba, ver los dos lados de la moneda. Con la 2.0 se tiene la oportunidad de establecer un criterio, una comunicación, pero cómo yo establezco ese criterio o cómo establezco lo que verdaderamente tiene significado. ¿Dónde está la capacidad de discernimiento para no convertirme en un repetidor? Digamos, sabemos que Facebook fue acusado el año pasado, ¿no?, ante el Congreso por la cantidad, es decir, por
en la venta de la información privada de sus usuarios. Más de 50.000 perfiles fueron vendidos y usados para apoyar la campaña y demás, y de analítica, toda esta venta que hubo, Cambridge Analytica, ¿no? Entonces, Facebook también compró WhatsApp, y WhatsApp sabemos que está ahí igualito que Facebook o más, ¿no? Entonces, toda esta información se usa. Ya podemos nuestros perfiles de Facebook abrirlos con el reconocimiento facial. Quizás ya después el que tenga huella dactilar puede usarlo con la huella. En fin, está recabando información y, como dijo Snowden, ¿no? Es la gran base de datos de la CIA, ¿sí? Entonces, ahí es donde está la batalla mediática en este minuto. Incluso la confusión gigantesca, donde hasta ponemos el nombre de izquierda, cosas que están bastante lejos de ello. Entonces, un poco la autocrítica, digamos, necesaria del pensamiento de izquierda en América Latina, porque creo que es uno de los elementos centrales, y en ese sentido no estoy tan persuadido de que sea muy fácil generar contenidos, porque no solo es el desmentido, por supuesto es necesario, no solo es la lucha por generar tecnología, que también es imprescindible, sino incluso a Quijano ya nos parece alguien que no hay que leer y qué sé yo, ¿no? Estamos hablando de algo que realmente implica una lucha desigual. Yo quisiera que Rosa nos comentara un poquito desde la experiencia de Dominio Cuba, cómo ha sido posible construir un contenido liberador que realmente, como les decía, compita en el mejor de los sentidos con esa industria hegemónica. Se acabaron los llaneros solitarios. Hemingway, que tiraba la máquina de escribir desde una ventana del Toronto Star porque se le resistía un título, pero era él contra su máquina de escribir, eso se acabó. Hoy cada vez más estamos transitando hacia la era prealfabética, donde la gente se comunica sobre todo a través de la pantalla con las imágenes. Por lo tanto, esa construcción que tiene que ver con el audiovisual, que tiene que ver con entender la importancia de las estéticas, de la jerarquía de los sentimientos, de la manera, las formas, es muchas veces es también sentido. Eso tenemos que entenderlo. La izquierda en eso ha sido tradicionalmente muy soberbia. Como tenemos la verdad, como defendemos a los pobres de la tierra, todo el mundo me tiene que escuchar y sentarse, aunque yo me parre en un cajón de bacalao y se lo digo. Entonces, parte justamente del estudio que fue también como empezó Cuba Debate. Y la compañera que habló ahorita llamaba la atención sobre un elemento que es fundamental. No es generar contenidos. Del 90 al 95% de los contenidos de internet es basura. Son cartas de amor que se hace la gente a sí misma. Por lo tanto, hay un extra que es de la ciencia, desde los saberes profesionales, que tenemos que incorporarlo. Y ahí voy a cerrar porque le voy a dejar la palabra a Ignacio. Ha sido muy interesante las preguntas y las reflexiones que han hecho los compañeros, que tiene que ver con la necesidad de interpretar este mundo desde nuestra orilla. Bueno, el mundo funcionó durante milenios con la verdad mágica. Hace apenas 2 siglos que tenemos verdad científica y eso no ha impedido el fascismo, que ha sido recordado aquí, no ha impedido horrores como los campos de exterminio. ¿Sí? Entonces, quiero decir, hoy estamos en un momento en el que precisamente las palabras, los conceptos en comunicación que han surgido últimamente, ¿cuáles son? Fake news, posverdad, verdad emocional, verdad alternativa, oiga, todo eso está diciendo que hoy las certidumbres no son tan exactas. ¿Debemos por ello bajar los brazos? No, yo diré como Rosa Miriam, es la batalla que tenemos que librar, aquí estamos, evidentemente, y hay que hacer masa. Y pienso que esa batalla, en todo caso, cada vez que se pueda, hay que desmentir lo que obviamente es falso. En este momento la guerra híbrida, como citó antes Rosa Miriam, más importante es la que se da contra Venezuela. Claro, se ha reforzado también contra Cuba, pero Venezuela es
el objetivo, el target número uno, ¿verdad? Y ahí, en un aspecto fundamental de la guerra híbrida, es imponer un relato que le dé la razón a los adversarios del gobierno venezolano y de la revolución bolivariana. Contra eso sí podemos luchar, obviamente.